2 de abril de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Nadie había hablado como él. Pocos se acuerdan de Winston Churchill, político inglés, quien obtuvo en 1953, para sorpresa de los círculos intelectuales de la época, el Premio Nobel de Literatura. Churchill fue un periodista destacado, con unas crónicas impresionantes sobre la Segunda Guerra Mundial, que hoy día constituyen un tesoro invaluable para los estudiosos de esa complicada época. Sin embargo, un aspecto que el jurado tomó en cuenta para otorgarle este galardón fue su gran capacidad oratoria, que contribuyó enormemente a la resolución de este macroconflicto que asoló al mundo con su violencia. Desde otros escenarios, un orador de gran calibre fue Nelson Mandela, quien luchó tenazmente contra la discriminación racial en Sudáfrica. Lo más poderoso de este hombre fue no solo la palabra, sino ante todo su coherencia de vida, que lo llevó a la prisión por más de 27 años. En 1964 pronunció uno de sus mejores discursos desde el banquillo de los acusados. Se lo recuerda por el título que le colocó: Estoy preparado para morir. Fue un discurso sobre la democracia y la libertad. Por estos valores, decía Mandela, estoy dispuesto incluso a entregar la vida. Todavía se recuerda, de otro lado, el discurso que pronunció John F. Kennedy el 20 de enero de 1961, en la sesión de investidura, cuando fue elegido presidente de Estados Unidos. La frase que nadie olvida y que debiera ser la consigna para los dirigentes de nuestros pueblos y para las gentes en general fue: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta más bien qué puedes hacer tú por tu país. Pocos años después fue el activista negro por los derechos humanos Martin Luther King quien hizo despertar al mundo, repitiendo en su discurso: tengo un sueño. Luther King soñaba con un país en paz y democracia, donde todos los ciudadanos fueran tratados por igual. Una de sus frases preferidas fue: no juzgues a los demás por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Era una forma de motivar al mundo, comenzando por la propia familia, sobre el respeto a la dignidad de los seres humanos, no importa la raza, el credo o el color político. En el campo de la oratoria sagrada, todavía se recuerda a Fray Henry Dominique Lacordaire, en el siglo XIX, considerado el mejor orador en Francia. Este fraile tenía, entre otros, 3 valores que fueron definitivos para su reconocimiento en la sociedad francesa. Primero, su palabra y su voz, tan llenas de unción y de carisma. Segundo, la facilidad para escribir en forma precisa, elegante y ajustada a los cánones de la lengua francesa, por lo cual fue invitado a formar parte de la Academia de la Lengua Francesa. Y tercero, su testimonio de sacerdote comprometido con el cristianismo social que estaba abriéndose paso en ese momento en la sociedad y en la iglesia. Este fraile utilizaba incluso su apellido para llegar con su verbo y sus escritos hasta el corazón de la sociedad. Lacordaire significa el que pone de acuerdo a las partes en un conflicto.
A este famoso orador le preocupaba la polarización que existía en la sociedad, especialmente entre la fe y la libertad. Y siempre trató de establecer un diálogo entre las dos, tanto en el ámbito eclesial como en la vida política y social de su país. Hubo un orador poco conocido, pero que en medio de su humildad y sencillez conmovía a quien escuchaba sus sermones. Se trata del padre Francisco Regis. Un hombre bastante descreído escribió en un artículo de prensa estas palabras: lo que a mí me admira es que un hombre de tan pobre presencia, con su sotana llena de remiendos, diciendo lo que todos dicen, sin adornos en su lenguaje, siendo a veces tan duro en su hablar, tiene tan grande inspiración divina que uno no es capaz de escucharle y seguir en paz con sus mismos pecados. En el Evangelio de hoy, tomado de Juan capítulo 7, versículos 40 a 53, se habla de la diversidad de opiniones que la gente tenía sobre Jesús. Algunos de entre la gente decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros respondían: ¿acaso de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías va a venir de la familia de David y de Belén, su mismo pueblo? Lo cierto es que había una división entre la gente a causa de él. Incluso algunos querían arrestarlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando los guardias volvieron, donde los sumos sacerdotes y los fariseos, estos les preguntaron por qué no lo trajeron. Ellos respondieron: porque jamás un hombre ha hablado tan bien como lo hace éste. A la gente le gustaba su enseñanza sencilla y poética. Además empleaba comparaciones y parábolas y anunciaba un futuro de salvación para los más pobres y humildes. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué características, según tu criterio, debe tener un orador sagrado? Unámonos a esta oración a María, mujer de la palabra silente, inspirada en la oración de consagración del mundo a la Virgen del Papa San Juan Pablo II en el año 2000. María, tú engendraste silenciosamente la palabra. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. La palabra de vida, con la fuerza del Espíritu Santo, abrió los corazones a la justicia y al amor, y aún guía a las personas y a las naciones hacia una comprensión recíproca y hacia un firme deseo de paz. Te encomendamos, Madre, a todos los seres humanos, comenzando por los más débiles, a los niños que aún no han visto la luz, y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento, a los jóvenes en busca de sentido, a las personas que no tienen trabajo y a las que padecen hambre o enfermedad. Te encomendamos a las familias rotas, a los ancianos que carecen de asistencia y a cuantos están solos y sin esperanza. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.